Bueno, primero bienvenida. Muchísimas gracias por acceder a participar con nosotros en esta nuestra primera clínica migratoria y esperamos que no sea la última. Todos los que estamos acá conocemos un poco de la trayectoria de la abogada, sobre todo con el público cubano, por esa labor tan hermosa que ha hecho. Pero cuando a mí me dicen, tienes que hacerle algunas preguntas a la abogada, lo primero que a mí me viene a la mente es, ¿por qué derecho? En un país en donde puedes estudiar cualquier otra cosa y sobre todo, ¿por qué derecho desde el punto de vista migratorio? Porque hablemos que la rama del derecho es como la medicina, que es muy grande y podía haber elegido familia o cualquier otra cosa, sin embargo, de todas las carreras escogió derecho y de todas las especificidades escogió migratorio. ¿Por qué? Bueno, yo soy cubana y entré por la frontera de los Estados Unidos a la edad de 26 años, embarazada de mi hija, y me ajusté a la vida justo cubana. Yo estudié leyes en Cuba, que como te imaginarás, estudiar leyes en Cuba es darte cuenta de que no hay leyes. Es un país donde la Constitución tiene una oración al principio que dice que siempre y cuando estés bajo los lineamientos de la revolución, quiere decir que todo lo demás se invalida. Y pues me fascinó, yo estudié leyes en Cuba y llegué aquí, siempre quise pues hacer mi carrera. Obviamente no me iba a servir para nada lo que había hecho en Cuba, tenía que empezar de cero. Y mi trayectoria ha sido larga, dura, porque como saben, llegué igual sin saber nada, también tuve que ir a corte. Cuando arriba teníamos pies secos, pies mojados, pero después que me llegó la residencia yo tuve que ir a una corte de inmigración. Yo llego a Kentucky y no sabía nada de cómo funcionaba el proceso. Allí teníamos Caridades Católicas que nos ayudaron, nos guiaron. Y recuerdo un muchacho muy jovencito que estaba recién graduado, nos llegó a la corte, estaba más nervioso que nosotros porque pues éramos cubanos y cuando aquello con la residencia separaban a los cubanos y le cerraban la corte y no pasaba nada, ¿sabes? Pero aún así recuerdo los nervios de pues ir a una corte sin saber qué está pasando. Fue duro al principio y no sé si sabes, pero yo tuve que estudiar todo desde cero. O sea, yo hice aquí en Kentucky, me gané una beca y estudié psicología y justicia criminal, que me encantó, ambas. Y después tuve que estudiar los 3 años y tantos de leyes y bueno, pasar el board y tú sabes. Pero me toca muy de cerca, toda mi familia es cubana, llegó. Mi hermana es la única que estaba aquí antes de mí, un año antes, y yo, toda mi familia ya está aquí. Entonces, te imaginas, estuve haciendo inmigración desde el día 1. O sea, básicamente es como que la inmigración la escogió, escogió a mí. En lugar de usted escogió Sí. la inmigración. Y qué buen dato, porque a veces uno no se imagina, uno piensa, es cubana, llegó, ajustó como todo el mundo, la vía más sencilla, y sin embargo, en aquel momento, y contar que llegó embarazada, desde cero, me imagino sin saber un poco también como el idioma, porque todos llegamos. Yo lloraba en la universidad porque en Kentucky se habla, yo siempre me gustan mucho los idiomas. Yo estudié en Cuba inglés, portugués, italiano, me gusta mucho el idioma. Pero tú te das cuenta que no hablas nada cuando llegas aquí, que lo que tú estudiaste lo puedes leer, la música, pero cuando te empiezan a hablar, y en Kentucky hablan como, digo yo, guajiro americano. Yo no sé, yo así como que, no entiendo, ¿qué están diciendo? Recuerdo, mi primer trabajo fue en una clínica dental de recepcionista, y mi jefa, que la adoro, todavía es muy amiga mía, si me hablaba, yo estaba de espaldas, no entendía una palabra. Yo tenía que virarme, verle los labios Para y ver la forma. o sea, llevo 14 años aquí, la edad de mi hija. Mi hija nació aquí y pues, no he parado de estudiar y de trabajar porque, ¿sabes? ¿No? Qué bonito. La vida de inmigrante es complicada. Qué bonito. Ahora, bueno, ya sabemos que llegó a una corte de inmigración, pero como quiera, digamos que me imagino en aquel momento entró con un parol y hasta cierto punto el conocimiento nos decía, es cubana, es elegible, estamos salvados de alguna manera. ¿Cuándo es o cómo es ese primer encuentro con familiares o con clientes, etcétera, que por primera vez se presentaron y le dijeron, ¿sabe qué? Esto que yo venía de toda la vida diciendo, eres cubano, llegas, año y un día, aplicas, ya no va a ser más. Ahora hay una cosa nueva que nos hemos inventado y le llegan con un documento que me dice, mira, esto es un I-220,
¿Cómo es ese primer encuentro? O sea, no sé si tiene como el recordatorio de ese primer cliente que llega con un I220 y tú te quedas como, ¿qué es esto? Efectivamente. Bueno, a mí me gusta la política y la sigo. Y yo supe cuando Obama terminó pies secos, pies mojados en sus últimos días de mandato. Y consta que yo admiré mucho el trabajo del presidente Obama los 8 años que estuvo en la Casa Blanca. Y para mí eso fue un golpe muy duro. O sea, yo siento que la política con Cuba no fue buena, y hacerlo justo antes de salirse, sabiendo que quien venía atrás podía causar mucho daño, para mí ya sabía yo que iba a haber problemas. No sabíamos qué tan malo iba a ser en el momento que ocurrió, porque los cubanos siguieron aplicando la ley de ajuste cubano, estaban como en un limbo legal, y que sabíamos que no la estaban aprobando inmediatamente, pero se esperaba una resolución. Claro, ¿qué pasa? Cuando las cosas se recrudecen y empieza la persecución al inmigrante, y la cárcel, y los arrestos, y las deportaciones, y o sea, tú te das cuenta el grave peligro en que están, porque ahora mismo, históricamente en este país, y yo, pues, la firma la abrí hace un año, o sea, mi firma la abrí hace un año, pero llevo trabajando desde Kentucky, o sea, al año de llegar, después que salí de la clínica dental, empecé de paralegal en una oficina que duré muchísimos años, inclusive cuando me mudé a Tampa, ellos abrieron una oficina acá que yo continué trabajando, y hacíamos inmigración, o sea, yo sabía lo que estaba pasando. Pero con este caos, tú te das cuenta que ahora una persona que tenga un permiso de trabajo, una persona que tenga todos sus documentos en regla, una persona que no haya cometido un delito, no está exenta de llegar a una cárcel y de pasar mucho tiempo en una cárcel. O sea, yo ayer logré la fianza de un muchacho que lleva 1 año detenido. 1 año detenido, y te juro que ayer estaban todas llorando en la oficina porque es una persona que no merece estar un día preso. Altamente preparado, educado, llegó aquí a estudiar, a trabajar. Imagínate que me ayudaba. Diario entraba en Westlaw a buscarme los casos desde la cárcel. Se lo dije al juez y estuve peleando esa fianza por 1 hora. O sea, fue una batalla que casi no me la dan. Y es un castigo cruel, y o sea, es una cosa que uno no se imagina que te pueda pasar. Tú no has hecho nada, tú llegaste a una frontera pidiendo asilo. Y esta guerra la tengo yo con todos los jueces. O sea, yo con él hice un habeas federal. Fuimos a litigar a la doctora Obradovich, que está ahí, y yo a Jacksonville con el juez federal, los argumentos orales. Salimos súper contentas de esa audiencia, y nos ganamos porque el juez, estuvimos 6 meses esperando el resultado de ese habeas. Casado con una ciudadana americana, con casa propia, con negocios, con todo. O sea, una persona ¿qué hace esa persona en la cárcel? Y nos rompe el corazón, porque yo nunca he hecho derecho criminal, pero yo me imagino que si tú estás cometiendo delitos, tú esperes llegar a la cárcel en algún momento, ¿no? Si tú andas robando, pues tú sabes que eventualmente es algo que te puede pasar, tú sabes. Pero no, los inmigrantes no. Los inmigrantes llegaron aquí pidiendo asilo político, muchos de ellos, por las razones que sean, saliendo de su país, y lo menos que tú te imaginas es que puedas terminar preso por 1 año. O sea, es muy demasiado. Y sobre todo, yo cada vez que tengo esta conversación con alguien le digo, una persona que llegó a este país quizás con la idea, porque los cubanos venimos con esa idea, al año vamos a tener la posibilidad de, y cuando ese año se te convierte en 2, en 3, en 4, en 7 años, tú dices, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde lo llevamos? ¿Hasta dónde se puede extender esto? Pero hay otra cara de la moneda que a mí me gusta siempre tocar, y es que este problema no es solamente del inmigrante, que puede ser que se lleve como la peor parte, pero la otra cara de la moneda dice de la gente que trabaja en este tipo de casos. Por ejemplo, los paralegales, por ejemplo, los abogados. ¿Cómo afecta? Porque ya no se trata desde el punto de vista del conocimiento del abogado, sino de cómo afecta o cómo puede un profesional en esta rama separar y decir, hasta este punto me afecta personalmente, o me destruyo junto con mis casos, lloro, me deprimo. Ahí está, creo, esta es la mamá. Me está diciendo que sí. Yo siento,
No sé por qué, pero me da como esa sensación de que este es como ese equipo de que me lo llevo a mi casa, me lo llevo a la noche, me lo llevo a la almohada, me lo llevo a la mesa, me lo llevo al día a día, lloro con la gente. No se puede. Yo no puedo. Yo sé que en muchas profesiones ellos le llaman desensitizarse o algo así. Desensibilizarse. Sí, pero como tiene separar. desensitize, en inglés tiene una palabra como que tú te separas Desensibilizar. la parte profesional con la parte emocional. Yo no puedo. En estas alturas, de hecho, a mí algo que no sé si sabes, estuve enferma casi un mes, me bajaron mucho las defensas, me enfermé y literal tuve que estar en cama como 15 días. A mí me lleva a esto el caso de una chica que tenía embarazada. Estuvo embarazada desde el día que, o sea, tú sabes, fue a su cita con ICE, la arrestan sin ningún tipo de delito, sin nada, casada con un residente permanente, con casa propia, sus procesos pendientes, todo perfecto, bueno, la arrestan. Esa chica estuvo detenida en Texas por 28 semanas, logramos la liberación, sus 28 semanas presa, en una cárcel donde le daban comida picante, porque es Texas, en una cárcel donde estaba enferma de los riñones. Eso es, tú estás peleándote con los deportadores, tú te estás peleando pidiendo un paro humanitario, explicando la situación, no te contestan en la cárcel, no te dan acceso al cliente, los jueces te tratan. Tenía un buen caso de asilo, una doctora, estudió medicina esta chica, y tú hablas con ella, se te rompe el alma, porque tú dices, esa niña no merece no merece un día en una cárcel, no lo merece. Y ella me llamó y me dijo, me van a quitar al niño. Me lo van a quitar porque tengo un embarazo de alto riesgo y me dijeron que, pues, que como es americano no puede estar preso y me lo van a separar, me van a inducir y me van a separar del bebé. Yo te juro que yo grabé esa entrevista con ella en la cárcel y le dije, yo te voy a sacar de ahí, tú no te preocupes. Gracias a Dios, el juez federal, o sea, le pusimos una moción de emergencia explicando la situación porque ella había ganado un habeas federal. Y cuando fue a la fianza, el juez dijo que era riesgo a fuga. Riesgo a fuga, desertora, médico cubana, desertora, con un esposo aquí, con una casa comprada, con toda su vida aquí. O sea, riesgo a fuga para dónde. Era frívola la determinación de riesgo a fuga. Pero te juro que eso a mí me quebró, porque yo tengo 2 niños, o sea, y pensar que, y ella le quiere dar pecho a su bebé, o sea, ella estaba, su primer bebé buscadísimo. Recién, o sea, están casadas, jovencitas, y a mí eso me quebró. La logré sacar a la semana, le dije, te vamos a sacar de ahí, pero tú se lo estás prometiendo para que aguante, pero tú no sabes la decisión que ese juez va a tomar. Claro, pero no depende. Y, o sea, nosotras todas, aquí esa oficina llora todo el tiempo, festejan llorando. Ayer estábamos llorando todas ahí cuando logramos sacar a este muchacho que llevamos un año lidiando con eso. No puedes. Pero sí tengo que aprender a separar un poco porque me enfermo, o sea, mentalmente agota mucho. Y yo digo, tienes todo en contra, o sea, tú estás peleando, a veces llegas a una sala y te das cuenta que tienes todo en contra, o sea, los jueces, el gobierno. Eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, que creo que es un poco lo que todo el mundo necesita saber en este momento. Hábleme del panorama migratorio ahorita. Y sobre todo, una pregunta que quiero hacerle es, ¿qué es lo mejor y lo peor hoy que puede hacer un inmigrante para protegerse? Yo voy a hablar de algo que quería decir y es algo que me preocupa mucho. Nosotros somos todos seres humanos y cometemos errores y estamos viviendo bajo mucho estrés en estos momentos. O sea, las personas que están luchando un caso, económicamente, la familia, todo se altera, pero no cometan ningún delito. Tengo casos que los han parado tomando, manejando, o sentados en su carro tomando. Incluso tengo casos donde ni siquiera han llegado al nivel de alcohol para poner un DUI y han caído presos porque tenemos aliento etílico. O sea, quizás se tomaron media cerveza y los para la policía y los detienen, no tienen cómo acusarlos de DUI porque están por debajo del límite. Pero tú no te imaginas el peso legal que esto tiene. Ayer era chistoso, o sea, en este caso que estábamos peleando la fianza, un ticket de tránsito desestimado. Lo querían considerar de peligro a la comunidad. O sea, cualquier cosita que hagan,
puede ser un gran problema para después poderlos defender en una fianza, en un habeas corpus. O sea, ellos utilizan lo mínimo para hacerlo como que tú eres la peor persona del mundo. Yo tengo un jovencillo que ya, por suerte ya salió de la cárcel, que tenía un vape en el carro de esos que, ¿qué sabes? Pero era un vape legal, que te venden en cada gasolinera. Pues lo paran y le dicen que era droga. Ya, lo metieron preso, no era droga, no lo pudieron acusar criminalmente. Tú no te imaginas, en cada instancia que yo tuve que defender ese caso, cómo la fiscalía se llenaba la boca para decirme que era droga. El juez federal, o sea, yo estoy muy orgullosa de los jueces federales en este país. Yo creo que han sacado la cara por la Constitución, que yo amo este país, yo amo el derecho en este país. Yo entiendo que hay un balance de poderes que es maravilloso, que es que nadie tiene la última palabra, tú siempre puedes apelar a otra instancia, y el éxito que yo he tenido logrando liberar a personas que han estado detenidas injustamente por tanto tiempo es con las Cortes Federales. O sea, literal yo tengo, y no sé dónde está Lili, que no me dejará porque a mí se me olvida, pero tengo ya como 15 admisiones federales por todo el país, porque yo puedo ejercer migración en todo el país, estatal en Florida, pero para ejercer en una corte federal a estos niveles tú tienes que pedir una admisión. Tengo New York, Texas, Luisiana, no te imaginas, por todo el país he tenido que pedir admisión una por una para poder sacar, porque la jurisdicción yace donde está el detenido. O sea, si lo mueven a Arizona, yo tengo que irme a una corte de Arizona federal y pedir que me dejen litigar el habeas corpus ahí. Es como único. So, mi recomendación es, no cometan delitos, siempre tengan una G28 firmada, y me canso de decirlo porque es muy difícil para mí entrar a aparición en un caso donde yo no soy la abogada en récord y lo detienen y lo mueven. Este viernes yo estaba en ICE con un cliente mío y me encuentro con un amigo de la familia que estaba allí, y es algo que también quiero comentar porque eso no había pasado en Tampa, al menos que yo estuviera. Este muchacho aplicó la residencia en el 2019, nunca había tenido, no tiene ni un ticket de tránsito, o sea, yo lo logré sacar, él no tiene un ticket de tránsito. Nunca le habían puesto corte, estaba esperando su residencia, y yo veo que viene el oficial de ICE y le dice, ¿usted vive con sus niñas? Y él dice, no, mis niñas están con su mamá porque están separados, ¿no? Y yo le dije, te van a arrestar, dame todos tus papeles. O sea, él no venía conmigo, yo cogí toda su información y lo arrestaron. Y el oficial de ICE me dijo, lo siento, pero como su caso se ha tardado tanto, lo quieren detenido. Bueno, eso fue un viernes, ¿verdad? El sábado, la doctora Obradovich y yo estuvimos todo el sábado haciendo un habeas federal. O sea, te estoy hablando de menos de 24 horas, con un TRO diciendo que no me lo movieran del estado, porque si me lo mandan a Texas no le puedo pedir fianza. Tú sabes que acá en Florida sí se puede pedir fianza. Le metimos la fianza ese mismo día y lo sacamos el miércoles. O sea, logramos la fianza el miércoles, pero fue porque actuamos muy rápido. Una vez que te mueven al detenido, si tú no tienes los papeles para representarlo, es muy difícil. O sea, que todo el mundo tenga su 28 firmada, aunque la tengan en casa, aunque no hayan decidido quién va a ser el abogado que los va a defender, que la tengan guardada, firmada, porque la familia te la puede traer, mira, aquí está firmada, tú completas y los puedes representar. O sea, para esclarecer, literalmente es descarguen el formulario, fírmenlo, y familiares lo guardan para en el momento que sea necesario usar, llenar con los datos de representación del abogado. Correcto. Perfecto. Si tienen algún problema con eso, hoy mismo pueden con los preparadores, va a ser totalmente gratis, descargan aquí, los preparadores les pueden ayudar a llenarlo y ya salen con su P28 firmado. Excelente. Si hay alguna necesidad lo pueden hacer, va a ser completamente gratis. ¿Okay? Completamente gratis. ¿Verdad, chicos? Gracias. Los Sí, preparadores. claro que sí. Muchísimas gracias, abogada, por dedicarnos un poquitico de tiempo. Le podríamos agradecer en nombre de todas las personas de la clínica migratoria, pero también hay personas que no se encuentran aquí y quieren darle las gracias. Y entonces hemos preparado un video. ¿Me puedes ayudar, por favor? Con el video? Pero ponlo al principio, donde muchas personas ahorita le quieren agradecer por todo el trabajo que ha hecho. Esperamos que les guste. ¿Se escucha? Tienes que subirle el volumen. ¿No se sube? No.